Bienvenidas, bienvenidos a este programa de TV UNAM. Un programa en el que, como usted sabe, hemos venido siguiendo la senda de lo que se conoce como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, una serie de compromisos firmados por nuestro país, entre otros en el seno de las Naciones Unidas, en los que los gobiernos, los estados, se comprometieron a cumplir una serie de objetivos precisamente con la finalidad de garantizar mejores condiciones de vida a las personas en el mundo actual. Y nosotros hemos hecho un enfoque especial. Aquí en este programa los hemos mirado como temas que incomodan porque en muchos casos, y eso es lo que veremos el día de hoy en uno de ellos, no los estamos cumpliendo y el tiempo se nos viene encima. Hoy vamos a hablar del tema de la energía asequible y no contaminante, dice el compromiso relativo a este tema, y de eso hablaremos con dos invitadas expertas. Margarita Palomino, cuéntanos por favor qué quiere decir energía asequible. Claro que sí, Pedro. Bueno, debemos de entender por energía asequible la posibilidad que todos tengamos acceso a ella. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, y lo podemos vislumbrar a partir de la pandemia, es que lamentablemente en algunas comunidades se aislaron porque no tenían acceso, ya no digamos a internet o al acceso a alguna de las plataformas, no tenían acceso al servicio de energía eléctrica. Entonces pongámonos a pensar nosotros que de pronto se va la luz, no tenemos luz y queremos realizar, comer, queremos planchar, queremos lavar, queremos hacer muchas cosas y no se tiene acceso a la luz. Pero esto no es solamente un problema para los que vivimos en nuestra casa o queremos trabajar, sino imaginemos un hospital que no tiene acceso al servicio de energía. Imaginemos los niños que fue necesario que se pudieran conectar a través de estas plataformas y simple y sencillamente que en muchas comunidades no lo hay. Y el porcentaje a nivel mundial de aquellos que no tienen acceso al servicio eléctrico es de cada 10, 5 no tienen acceso. Eso es muy grave, sí. No sabía, es un dato muy impresionante. Demoledor. Y te refieres acceso a la electricidad. Acceso a la electricidad, claro. Que obviamente pues depende precisamente de la energía. Así es. Pero a ver, si me dicen que ese compromiso es que todas las personas en todos los lugares tengan acceso a la energía, pues querría decir, Marisol Anglés, que lo estamos viendo como un derecho de las personas, digamos como una suerte de derecho humano, podríamos decir, el tengo derecho a la energía porque es un bien fundamental, no solo jurídico, sino un bien fundamental para tener una vida, digamos, autónoma, una vida placentera, una vida vivible. Gracias, Pedro. Sí, efectivamente, cuando estamos hablando de estos ODS, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos hablando de derechos. Cuesta trabajo entenderlo, pero si nosotros pensamos que la columna vertebral de los derechos humanos es la dignidad, evidentemente el tener acceso a la energía es un elemento fundamental para el desarrollo de las personas. Sin ir a aspectos superfluos o lujosos, la energía eléctrica permite la satisfacción de múltiples necesidades de las personas. Y si nos recordamos de la interdependencia que hay entre los derechos, podemos ver, como ya decía Margarita, ¿no?, cómo el derecho a la energía se mostró en sus múltiples facetas. Se mostró como el derecho a la salud, ¿no?, vinculado con el derecho a la salud para todo este tema de los servicios hospitalarios. Recordemos que con la pandemia muchísimas personas tuvieron que verse intubadas. ¿Cómo funciona esto? Necesitamos energía eléctrica. El acceso al agua, ¿no?, que es otro ODS, pues muchas veces nosotros tenemos acceso al agua a partir del bombeo. El acceso a la educación, nuestra universidad y muchos centros educativos funcionaron a partir de plataformas que necesariamente requerían de una conexión, del uso de la energía eléctrica. Entonces, si vamos desdoblando cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos cómo la energía eléctrica se conecta con estos ODS. Entonces, claro que considero que el derecho a la energía es un derecho humano. Y además, si indagamos un poquito atrás de cómo conectamos en otros instrumentos jurídicamente vinculantes, porque la Agenda 2030 es una hoja de ruta, ¿no?, un instrumento orientador, pero sí encontramos, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando hablamos de las condiciones de vida digna de las personas, ¿no?, o cuando hablamos del derecho a la vivienda, que también se conecta con la asequibilidad. ¿Qué tipo de vivienda y qué tipo de condiciones debe tener la vivienda para que consideremos que el Estado está garantizando esta obligación? Me parece muy interesante dos cosas y te pregunto, Marita. Uno, ¿cómo colocan ambas la pandemia
como una buena lupa para mirar el asunto. Es decir, cómo al final, al menos en este tema, al menos en este caso, la pandemia nos sirvió muy bien para mostrar y como una prueba fehaciente de la relevancia, en este caso, del acceso a la energía. Y por el otro lado, lo otro que veo en estas intervenciones es esta idea de la interdependencia de los derechos. Es decir, de que al final uno no puede mirar el derecho de acceso a la energía como un derecho en sí mismo, aislado de otros derechos, sino que de alguna manera en algunos casos funciona como un medio para garantizar otros derechos y en algunos como un complemento para hacerlo. ¿Es así, Margarita? Creo que sí, porque se mencionaba el acceso a la vivienda, pero no solamente a tener un espacio, un techo donde vivir, sino la forma en que se cocina en esa vivienda, que en muchas de las ocasiones es a través de hornos de leña, lo cual está incidiendo directamente en la salud de sus habitantes. Entonces no tienen otra posibilidad, pues es lo que ocupan, pero además tienen problemas porque son de salud, pero además están dañando el medio ambiente sin quererlo, pero es la única posibilidad que se tiene. Entonces es ahí donde el Estado tiene que intervenir y propiciar para que la sociedad participe en dos líneas. Uno, no desperdiciar esa energía y dos, propiciar la generación de energía alejándonos precisamente de todas las energías fósiles. A ver, vamos entonces a ese punto que es importantísimo, porque además de asequible, en el compromiso correspondiente se dice que deben de ser energías no contaminantes. Detengámonos en el punto porque creo que es lo que Margarita justo acaba de colocar sobre la mesa. Marisol. Sí, efectivamente, estrictamente hablando, no tenemos una energía no contaminante, porque incluso si pensamos en el sol o en el viento, pues están ahí, pero para transformarlos en energía necesitamos de algún medio. Y ese medio de suyo va a requerir energía fosilizada, ¿no? Por ejemplo, construir los aerogeneradores, pues que van a funcionar a partir del viento, va a implicar uso de fósiles para estas estructuras, una hidroeléctrica, pues también va a requerir uso de fósiles. Pero lo que se está pensando aquí, y que creo que es muy importante, es diversificar la matriz energética, entender que hay actividades y que hay cierto tipo de cuestiones que no se pueden solventar, por ejemplo, este avión que va pasando ahora, sin energía fósil, ¿no? También dependiendo del tamaño de la aeronave y las distancias que vaya a recorrer, ¿no? Pero va a haber actividades que necesitan el poder calorífico que solamente se obtiene a partir de energía fósil. Por ejemplo, la industria acerera. Pero va a haber otras muchas, por ejemplo, nuestras universidades, nuestros centros educativos, muchísimas casas e instalaciones del gobierno podrían funcionar con paneles solares. Si pensamos simplemente en nuestro país, en la diversidad de energías que tenemos, somos privilegiados. Tenemos acceso prácticamente a todas las fuentes no fósiles de energía, a la marina, a la eólica, a la solar, a la hídrica, a la geotérmica. O sea, realmente somos afortunados. Y si además pensamos que somos un país altamente vulnerable al cambio climático, pues con más razón tenemos que ir pensando cómo reducir nuestra vulnerabilidad al fenómeno, y una estrategia interesante es ampliar esta matriz energética para que utilicemos las energías renovables en todo aquello que se puedan utilizar. A ver, me plantean es decir, una diversidad de opciones energéticas que además en México podríamos aprovechar, vinculado con esta idea de no contaminación y vinculado con la idea de asequibilidad. Y ahí hay un factor que Margarita seguramente nos va a saber explicar muy bien. Eso cuesta. Claro. Es decir, obtener esas energías cuestan y alguien tiene que poner el dinero. ¿Qué hacer ahí? Hay un elemento muy importante. Dada esta dinámica y esta necesidad y los grandes compromisos que asumió nuestro país a nivel internacional, se tomó una medida, y fue precisamente en cuestiones económicas, que fue adicionar la ley del impuesto sobre la renta con su artículo 77A. Explícanos. Es decir, te voy a dar facilidades para que ustedes, gobernados, ciudadanos, puedan colaborar también con este gran compromiso del país, en donde en tu casa ahora vas a utilizar paneles solares, para que ya no tengas que consumir energía eléctrica, y esa energía eléctrica puede llegar a comunidades marginadas y tengamos dinero para generar infraestructura. Entonces todo el mundo se animó y empezó a comprar sus paneles solares, quizá porque era de moda, y a lo mejor porque era lo que se estaba dando y lo que era reconocido por la sociedad y era bueno. Y entonces resulta que había la necesidad de un marco normativo, y ese marco normativo se establece. Si tú inviertes en tu edificio, en tu casa, en el desarrollo de una unidad habitacional, te vamos a ayudar fiscalmente.
todo lo que gastes, todo lo que inviertes para instalar esos paneles solares, te lo vamos a permitir que lo deduzcas. ¿Qué te parece? De los ingresos que tengas, disminuyes el monto de lo que hayas invertido. Y era una maravilla porque precisamente mucha gente se animó, además de estar en esta dinámica de ya no dañar al medio ambiente. Pero sin embargo, por la política que en este momento llevamos, que no está muy definida, el problema es que no está aplicando ese beneficio. Pero además a mí me preocupa porque el mensaje que estamos mandando es, bueno, y yo que tengo ya mis paneles solares, entonces no lo voy a recuperar. Y entonces la empresa que había hecho una planeación para incorporar paneles solares, ¿qué va a pasar con ello? Y lo peor del caso es que cuando se genera incertidumbre, donde no se sabe si sí o si no, pues simple y sencillamente el mensaje que estamos mandando es, esto no va a funcionar, esto no tiene ningún sentido. Y ese mensaje que habíamos generado en un inicio de una participación ciudadana en colaborar para ya no dañar el medio ambiente, se queda en stand-by. Eso es lo más preocupante. O sea, ¿hubo un cambio en la dirección correcta? ¿Coincidirías? Sí, yo creo que habíamos avanzado bastante en sentar las bases para ampliar esta matriz energética, no dejar de utilizar los fósiles, porque también hay que reconocerlo y decirlo. Cada país hace lo que puede con lo que tiene y nosotros somos afortunados en recursos fósiles, entonces es obvio que los vamos a utilizar. Pero se había generado una expectativa normativa, legal, ¿no?, para los inversionistas, para los privados, de involucrarse en la generación de energías limpias que el gobierno no tenía la posibilidad de impulsar, ¿no?, y desarrollar. Porque no tiene la capacidad económica. Porque no tiene la capacidad económica, técnica quizá, ¿no? Entonces viene este cambio de definición de política pública y entonces no solo es un hasta aquí, sino este mensaje que se puede leer para los diversos actores de entonces hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, también creo que tenemos que tener en mente que cuando hablamos de energías limpias, no solamente estamos hablando de acceso a la energía, ¿no?, sino estamos hablando de calidad del aire, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de una serie de elementos que se convierten en pasivos que al final asume el Estado, ¿no?, a través de la atención médica, a través del no cumplimiento. O sea, no tener energías limpias tiene daños, efectos colaterales que cuestan también. Efectivamente. Entonces habría que hacer ahí una ponderación, ¿no?, de qué queremos y cómo lo queremos. Hay una discusión política de fondo, la palabra la trajo Margarita, no yo, a la mesa, y quiero que en esa nos centremos ahora después de regresar de un corte, que es esta discusión sobre la relevancia que tiene desde el punto de vista de la soberanía de un Estado, el control sobre la producción precisamente de energía, porque creo que es parte de lo que está en discusión y está en juego. Al final lo que ustedes nos describen fue una política marcada en un marco legal, pero orientada a abrir las puertas a la inversión de los particulares y de los privados en general en la producción, en la generación y en la administración de energía. Y al parecer la tendencia, al menos del gobierno mexicano actual, es refractaria por una lógica de soberanía estatal. Miran como una cuestión estratégica, si no me equivoco, a la cuestión energética y consideran que por ser estratégica debe ser el Estado y solo el Estado el que genere, administre, regule, etcétera, la energía. Me parece que ahí está la disyuntiva, la dejo solamente sobre la mesa, aprovechamos que hay un corte para que vayan pensando sus respuestas y regresamos aquí a este programa en el que estamos hablando de energía asequible y no contaminante, según uno de los compromisos de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. Un tema que, como ve, incomoda. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 13% de la población mundial no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. 3.000 millones de personas dependen de la madera, el carbón y los desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida. La contaminación del aire en locales cerrados debido al uso de combustibles para la energía doméstica causó 4.3 millones de muertes en 2012. 6 de cada 10 de estas fueron mujeres y niñas. Además, para el 2019, el promedio mundial del aprovechamiento de energías renovables fue de un 17.7%. Ya estamos de regreso hablando de energía asequible y de energía no contaminante.
uno de los temas, uno de los compromisos de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, que México firmó, en la que México está involucrado y comprometido, y en la cual parecía, según me decían ustedes en el bloque anterior, nos íbamos orientando en la dirección correcta, permitiendo con una serie de incentivos, incluso de carácter fiscal, que las personas privadas, particulares, invirtieran para generar mecanismos y medios de generación de energía. Y sin embargo, pues hubo un frenón de mano con la actual administración, el actual gobierno federal, y yo les decía que de ese frenón de mano, del que yo, sin ser experto en el tema, anticipo y preveo dos cuestiones. Una, que hay un discurso y una lógica política detrás de eso, una concepción del papel del Estado como generador y administrador de la energía, y una segunda cuestión que no dije, pero que ya salió el tema, que además nos encamina, nos regresa sobre todo hacia la dependencia a las energías fósiles, lo cual inhibe el cumplimiento del compromiso de generar energía no contaminante. Empiezo ahora contigo, Marisol. Bueno, creo que aquí hay algo bien interesante cuando hablamos conceptualmente. Utilizamos términos como soberanía, pero también términos como seguridad energética. Y entonces creo que aquí habría que pensar si realmente estamos poniendo en riesgo esta soberanía sobre los recursos o esta seguridad energética. Tuvimos un evento, así como hace un momento comentamos la pandemia, pues también tuvimos el evento de Texas, ¿no? Cuando se congeló el gas y nos quedamos algunas horas sin energía. ¿Por qué? Por esta dependencia que tenemos del suministro de gas natural de los Estados Unidos. Entonces ahí fue también un punto donde se recordó que existía una dependencia y que eso no nos garantizaba una seguridad energética y por ende una soberanía. Creo que aquí, al igual que la posibilidad de que quienes nos escuchen vean esta diversidad de la matriz, también tenemos que ver esta diversidad de qué tipo de energía satisfacemos, desde dónde, ¿no? Entonces, evidentemente hay actividades que entran en el marco de la seguridad energética, que a lo mejor el Estado tendría que tener el control, pero también hay muchas otras, como esto que decíamos, ¿no? Las casas habitaciones, las instituciones privadas, muchísimos sectores que se podrían abastecer a partir de energías limpias sin comprometer la seguridad nacional, la seguridad energética, la soberanía, ¿no? Entonces creo que a veces utilizamos estos conceptos para confundir, ¿no? Y para generar, pues, más que una posibilidad de garantizar que haya otras maneras de resolver el aspecto energético, mantener el control, ¿no? Eso es algo. Digo, me parece interesantísimo, pero hay una premisa, Margarita, que no quiero, o sea, no anticipo que sepas la respuesta, pero no es fácil. Pero hay una premisa que descansa detrás de lo que nos dice Marisol, que deja abierto un interrogante. Porque si en realidad no somos tan soberanos porque dependemos, en algunos casos, en este caso de Estados Unidos. Si por el otro lado, en realidad hay otras maneras, nos dice Marisol, de garantizar la seguridad y la soberanía energéticas, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la razón? Si no es en realidad una razón de soberanía y de seguridad, ¿cuál sería la motivación de este volantazo que ha tenido lugar en estos años y que, como tú bien nos decías, ha dejado inaplicado un diseño y un modelo de coparticipación de la sociedad y el Estado en la generación de energías limpias? Hay una incongruencia que se presenta entre el marco normativo, en el marco constitucional y nuestra realidad. En la anterior administración lo que se hizo fue modificar la Constitución para que se permitiera, en el marco de la legalidad, llevar a cabo la invitación de participación de muchas empresas, inclusive a nivel internacional, claro, que pudieran venir a invertir para generar precisamente mayores resultados. Y con estos resultados no queremos decir que se niega la posibilidad de que sigamos teniendo recursos energéticos a partir de los fósiles. No, se puede hacer. La falsa concepción que se tiene es o solamente utilizamos recursos generados por el petróleo o de energías renovables. Y eso no es cierto. Tenemos que poner un tamiz y eso nos los ha reflejado la misma realidad social. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Uno, en la anterior administración teníamos un marco normativo que se logró reformar en la Constitución para una apertura para que llegaran los inversores. En este momento cambia y dicen no.
Lo que yo quiero es que todo se concentre, que todo lo haga el Estado, pero tenemos un marco constitucional abierto. Entonces tenemos que armonizar. Si quieres que se centre todo en el Estado, marca o modifica el esquema normativo, porque si no hay una contradicción entre nosotros mismos, pero lo peor del caso es que esa contradicción con los contratos que ya firmamos nos obligamos a tener que cumplir y una pérdida de recursos. Esos recursos deberían de aplicarse para precisamente generar energías renovables. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pensamos que es negro o es blanco, y eso no es cierto. Vamos a tamizar. ¿Es bueno la generación de energías fósiles? Por supuesto, ya nos lo decía Marisol, se requieren, es indispensable. Sí, pero también vamos construyendo la posibilidad de que todos nos acostumbremos y además generemos desarrollo y tecnología a través de toda esta generación de energías renovables que no contaminan. Pero a ver, entonces, un punto que nos coloca Margarita, ya el hecho de que se haya reformado la Constitución, incluso pues, algunas leyes, nos hablabas del Código Fiscal, para permitir y dar seguridad a los inversores, dices, nacionales e internacionales, privados, que vinieron a traer su dinero para generar energía. Y de repente viene un frenón y un cambio de ruta. Eso nos conduce a una senda de potenciales litigios jurídicos, me imagino, de juicios, de pleitos. Claro, de hecho ya estamos en ello, tanto a nivel nacional, con inversionistas nacionales, como a nivel internacional. Recordemos que el marco jurídico nacional nos sirve, entre otras muchas cosas, para dar certeza jurídica, ¿no? En este caso, certeza jurídica a la inversión. ¿Qué pasa si yo te genero una expectativa de negocio y de repente te cambio las reglas del juego? Pues evidentemente... Y sin cambiar la Constitución. Sin cambiar el marco normativo, ¿no? Sin voluntazo de política, sí, pero con un marco normativo que sí permite esa inversión. Perdón que te Claro, sigue totalmente vigente y entonces esta contradicción de la que hablaba Margarita, se hace evidente y entonces hay que tomar acciones. ¿Y quién toma acciones? Pues los principales afectados. Por supuesto que esto pues, nos está llevando a litigios a nivel interno, pero también a nivel internacional, y esto también no solo impacta en el ámbito de la energía, sino impacta en el ámbito de la credibilidad del Estado mexicano hacia el exterior respecto a lo que permite hacer y luego da el volantazo. Un poco, para quienes nos escuchan, es como pensar en los regímenes de la expropiación, ¿no? Cuando hoy día pues, los marcos internacionales, los tratados de inversión, los acuerdos bilaterales, regionales, globales, que fomentan el desarrollo de la inversión, justamente uno de los grandes puntos que cuidan es no llevar a cabo lo que se denomina expropiación indirecta, ¿no? Es decir, no es la expropiación como tal, pero al cambiarme las reglas del juego, literalmente me estás impidiendo cumplir con mi objeto, ¿no? Y entonces es muy paradójico, pero la verdad es que creo que los efectos colaterales de esta decisión de política no solamente son energéticos, sino son económicos, son internacionales, ecológicos, claro. No, y bueno, nada más lo comento porque no es el tema del programa, estamos en energía, no necesariamente en la cuestión más compleja, en la que son expertas medioambiental, pero expropiaciones sí se han seguido habiendo, si pensamos, por ejemplo, en el proyecto del Tren Maya, claro, muchas y muy importantes, y siguen, y siguen y van a seguir, y es un proyecto que lo menciono porque es un proyecto que también está muy vinculado con los temas de medio ambiente, al menos la polémica y la discusión que hay alrededor de los mismos. Pero, si no me equivoco, con lo que me describen ustedes dos, con la mera descripción que hacen y como abogadas que son, Margarita, los litigios los va a perder el Estado mexicano. Sí. ¿Sí? Hay un principio básico, pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirse. Entendemos, cualquier país y cualquier persona que celebre un contrato, entiendo que ya no quiero hacerlo, porque no me conviene, porque ya lo decidí, ya lo pensé y no quiero hacerlo, está bien. Nada más que el contrato se establece a través de cláusulas y esas cláusulas establecen que cuando una de las partes ya no pueda o no quiera cumplir, está bien, lo acepto, nada más que me indemnizas. Porque los daños en la inversión, en lo que yo proyecté, es mucho dinero, en consecuencia te puedes retirar y entonces tú me pagas. Y eso lo estamos viviendo, no es una situación que estemos pensando que se puede dar, que quizá lo estamos viviendo en el caso del aeropuerto que no se realizó en la zona de Texcoco y que en consecuencia todos los inversionistas dijeron, ya no lo quieren hacer, perfecto, a mí nada más me pagas y me indemnizas. Y eso es lo que se está haciendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que se provoca? Esa salida de recursos que podrían aplicarse para muchas otras cosas, por ejemplo, salud, pues no lo podemos hacer. Entonces, a nivel internacional sucede lo mismo. México ya no quiere participar, no quiere respetar las reglas que acordamos, está bien, pero que indemnice.
Y eso es un criterio fundamental y además dentro del marco de los tratados internacionales siempre se ha incluido la cláusula precisamente de que en caso de que no se quiera cumplir, pues únicamente lo que tienes que hacer es indemnizar. Entonces, ese es el efecto. Claro, por supuesto, es dinero público. Y se pagará en los próximos años, es decir, previsiblemente vamos a tener ahí un cobro y un pago, pues me imagino que de montos muy altos. Muy altos, ya en este momento lo tenemos, porque no se ha podido solventar los gastos que se requieren de mantenimiento para la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, porque el derecho que se cobra por poder transitar y usar la cantidad que está permitido fiscalmente que se haga, ese dinero se está canalizando directamente para pagar la indemnización de todos aquellos inversionistas que dicen, no tengo la culpa de que hayas cambiado de opinión, la respeto, nada más a mí me pagas. Entonces, el criterio que vamos a seguir a nivel internacional es el mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién no cumplió de las partes? México. Perfecto, México, no hay problema, nada más págale. Nada más que las inversiones, estamos hablando de inversiones millonarias. ¿Y de dónde tiene el dinero el Estado? De lo que contribuimos todo a partir de nuestros impuestos. Pero es que nos dijeron que esos impuestos son para mejorar la condición de vida de todos. Sí, pero espérate, primero tenemos que pagar la obligación que incumplimos como país. Pues está durísimo, porque el incumplimiento es doble. Son los incumplimientos con esas inversores, déjenme decir, esas empresas y personas inversoras, y también pues un inevitable incumplimiento del compromiso 2030 del que estamos hablando hoy, porque ni por un lado, ni por el lado de asequible, porque no vamos a tener recursos para poder generar la energía necesaria para llevarla a todas las personas, ni por el lado de no contaminante, porque estamos otra vez reencaminándonos, reconduciéndonos a las energías fósiles. Pero a ver, ya me dijeron, ya nos explicaron y me ha quedado muy claro que energías fósiles seguiremos utilizando y necesitando, pero que la pudimos y la debimos de haber complementado, y ojalá lo hagamos, eso lo digo yo, con otras fuentes de energía. Pero pareciera que esta tendencia a regresar hacia lo fósil y de concentrarse en lo fósil, pues no es exclusiva de México. Estados Unidos, al menos en la administración Trump, fue claramente en esa dirección, y ya algunos países europeos están reconsiderando el tipo de energía del que quieren depender o en la que están invirtiendo más. ¿Qué decir de eso, Margarita? ¿Por qué? Digo Marisol, y ahora tú le dijiste Carmelita. Carmelita, Margarita. Bueno, en realidad creo que definitivamente la guerra de Ucrania y de Rusia ha sido determinante para este cambio de definición de política. En el caso mexicano, desde que llegó esta nueva administración, se decidió retomar los fósiles en el marco de este apuntalamiento de la soberanía y seguridad energéticas. Y un poco retomando lo que le habíamos comentado, cada país hace lo que tiene, lo que puede con lo que tiene. Un poco Alemania, ¿qué está haciendo? Volver a utilizar el carbón, ¿no? Recordemos que había una gran dependencia de toda la Unión Europea por el gas que justamente venía de Ucrania y de Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con este conflicto? Pues que la guerra se tiene que sufragar, ¿no? En múltiples términos, no solo en términos de armamento. Entonces, para poder estar a la altura de la demanda de la guerra sin meter las manos con esta estrategia que se ha llevado a cabo a nivel internacional, pues los países requieren energía, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Pues, digamos, retomando la idea de necesitamos los fósiles. ¿Por qué? Por este famoso poder calorífico que tienen, ¿no? Que nos permite realizar muchas más cosas, desarrollar muchas más actividades con menor gasto energético, ¿no? O con el gasto energético que no nos pueden dar las renovables. En el caso de México, lo que preocupa un poco no solo es como la definición de política, sino la forma en la que se está haciendo, ¿no? Hoy día tenemos un acuerdo presidencial de noviembre del año pasado, donde dice, bueno, todas las actividades denominadas o catalogadas como estratégicas para el gobierno federal van a recibir los permisos de manera inmediata por todas las entidades involucradas y después obtendremos los permisos requeridos. Y entonces uno piensa, a ver, espérame, el Estado es el primero que tiene que empezar a poner el ejemplo de cumplir con la normatividad, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, con estudios de impacto ambiental respecto a la refinería de Dos Bocas, ¿no? Que no se tiene, el estudio de impacto ambiental respecto al Tren Maya, pues no se tiene, pero como son proyectos que el gobierno ha determinado estratégicos, pues ahí van. Entonces, a ver, espérame, esto es un atropello de derechos, ¿no? De derecho a la consulta, a la participación, a la información, en el marco de garantizar esta estrategia del gobierno, ¿no? A ver, habló de acuerdo presidencial.
¿Basta un acuerdo presidencial, Margarita, para poder dar ese viraje y, por ejemplo, en este caso, exentar del cumplimiento de algunos requisitos para la, en este caso, ejecución de las obras prioritarias para el gobierno? Es decir, jurídicamente hablando, como abogada. En un Estado de Derecho lo fundamental es la certeza jurídica. Las reglas del juego se cumplen por todos. Y ya sé que al titular del Ejecutivo no le gusta que le digan la ley es la ley, pero la ley es la ley y la Constitución lo es más. Entonces, si la Constitución establece claramente cuál es el procedimiento, eso se tiene que seguir por todos. No importa que sea el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Falta de certeza jurídica. Y los inversores, obviamente, y vuelvo a lo mismo porque estamos hablando de pérdida de recursos, los inversores lo que dicen es, bueno, si en México no hay reglas claras y las modifican cuando ellos quieren y como ellos quieren, pues simple y sencillamente no conviene ir a invertir. Hay un grave problema en México. El problema que tenemos es que no se define, no se establece qué es seguridad nacional y entonces de pronto construir un tren es seguridad nacional, el poder llevar a cabo, el obviar los trámites y permisos que se establecen para el Tren Maya es de seguridad nacional y entonces nosotros nos preguntamos, quizá el día de mañana nos van a decir, pues es de seguridad nacional también que trabajes y el 100% de lo que ganes se lo otorgues al fisco. Eso no puede ser posible. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Respetar ese marco normativo. ¿No te gusta? Perfecto, cámbialo. Pero no arbitrariamente hacer una actuación que vaya en contra de ese marco normativo que nos da confianza y certeza. Porque entonces el mensaje que estás mandando es, si el señor titular del Ejecutivo nos dice que no hay problema y se puede modificar porque es importante, ¿importante para quién? Importante en función de qué. Y esto además nos genera muchos problemas. Hoy precisamente tienen un problema muy grande en Alemania en donde es necesario incrementar el 70% para el cobro de energía eléctrica, porque ya ven que va a llegar el invierno. ¿Y de dónde van a obtener el recurso? 70% el incremento más. Entonces no pretendemos llegar a eso. Resolvámonos en este momento que tenemos las condiciones, pero sí en un marco jurídico, porque si no, entonces lo que va a suceder es que invitamos al sector privado y les decimos, inviertan, miren, vamos a generar. No, ya no, me lo hiciste una vez, me dijiste que invirtiera y luego me cambiaste las reglas del juego diciéndome, es porque es seguridad nacional. Entonces quizá la pregunta primero sería, ¿qué seguridad nacional y cuál es el alcance? Y luego empezamos a platicar, que es fundamental en un Estado de Derecho. A ver, pero nos están pintando un cuadro bien preocupante, porque no solamente el problema en sí mismo de una política que por lo que las escucho, pues parece ser equivocada. Es decir, apostar otra vez por energías fósiles y el control estatal no es la política correcta. No. Pero además lo están haciendo sin ajustar el marco normativo, lo cual ya sería problemático porque también generaría incerteza, pero al menos hay un procedimiento de cambiar el marco, sino a través de decretos que contradicen lo que dice la Constitución. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Lo estás diciendo perfecto. Y no solo contradicen lo que dice la Constitución, sino estrictamente hablando, nos vamos a la teoría jurídica, ¿no? La división de poderes. Realmente un acuerdo presidencial no puede pasar por alto todo el marco normativo que ya existe, los procedimientos que existen, como decía Margarita, para su modificación. Y también hay que darnos cuenta pues, que el propio marco constitucional establece la concurrencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta concurrencia y cómo interactúan los diferentes niveles de gobierno en la ejecución de estos proyectos? También la parte, ¿no? federal, claro. por supuesto. Algo también relevante es el tema de, otra vez, los conceptos, las categorías. ¿Qué estamos entendiendo por interés público? ¿Qué estamos entendiendo por interés social, seguridad nacional, soberanía? ¿No? Entonces, al dejar todo esto abierto, pues se presta a una gran discrecionalidad y abuso de poder y evidentemente pues estamos violentando, por supuesto, el Estado de Derecho. Pues la verdad, no solamente está resultando un tema que incomoda de la energía asequible y no contaminante, sino que no sé qué piense usted, pero a mí me está resultando un tema particularmente preocupante, seriamente preocupante y no solamente incómodo. Regresamos, vamos a un corte y ya volvemos aquí a TV UNAM. El relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente señaló en su informe Clima Seguro que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero son resultado de procesos energéticos. De estos, 25% se deben a la quema de combustibles fósiles y biomasa para la generación de electricidad y calor, 21% para procesos industriales, 14% para transporte y 10% para usos indirectos de la energía.
El Instituto de Ecología publicó que en México la cantidad de energía generada a partir de fuentes renovables se duplicó entre 2010 y 2019, pasando de 13.515 a 25.648 megawatts, de acuerdo con los datos que recuperaron de la Agencia Internacional de las Energías Renovables. Por su parte, el reporte de progreso energético del Objetivo 7 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible enmarca que el 99% de la población cuenta con electricidad, pero solo se consume el 10% de fuentes provenientes de energías renovables. Hasta 2019, México contó con 68 parques eólicos, 66 hidroeléctricas, 50 parques fotovoltaicos y 4 proyectos geotérmicos. Ya estamos de vuelta, seguimos hablando de energía que pues no está resultando ni accesible, ni asequible, digamos, ni tampoco estamos caminando hacia energía menos contaminante. Y me dicen que no solo en México, no solo en Estados Unidos, que lo habíamos oído, sino, y quiero mirar un poco el contexto global hasta donde sea posible, ahora también en Europa hay un problema de regreso a las energías fósiles, y eso en buena medida, nos explicaba Marisol, quiero que nos cuenten qué está pasando, en buena medida, no exclusiva, pero buena medida, con motivo, nos decían, de la guerra que está teniendo lugar entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué, Margarita? Ayúdanos, ya nos acercó al tema Marisol, pero bueno, ayúdenos a entender por qué esa guerra es tan importante para el tema que nos ocupa en este programa el día de hoy. Por dos cuestiones muy importantes. La primera es que los inviernos en Europa son muy cruentos y que ellos dependen precisamente del suministro energético que les da Rusia. Entonces, el hecho de que se estén enfrentando dos países que les suministran uno granos y el otro energía, pues resulta problemático. La lógica es que a menor cantidad de producción, pues obviamente el costo va a subir. Entonces, en el caso de Alemania que comentábamos, una de las ciudadanas decía, bueno, pues con este incremento, si es que se llegara a dar, antes usaba únicamente una vez al mes el horno porque es muy caro el consumo de energía. Si esto se da, pues esto se traduciría a que quizás una o dos veces en el año utilizaríamos el horno porque es muy costoso. Y pongámonos a pensar que con temperaturas de menos 10 o 20 grados es indispensable el que tengas precisamente energía para la calefacción. Y si el único que lo nos suministra está en conflicto, pues evidentemente que los costos se van a incrementar. ¿Y esto en qué se traduce? Esto automáticamente, y tiene una amplia vinculación con la sociedad, con desestabilidad, porque las personas lo que van a demandar del Estado es, claro, dame el marco de acceso a esa energía que es indispensable para que viva, porque de lo contrario a esas temperaturas es imposible, aunado a todos los procesos económicos y de desarrollo que ello conlleva con las empresas, pero es nada más de vida. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta aquí? Depender de un solo medio de generación de energía, esto es lo que nos pone en el hilo. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Diversificar. Y nosotros podemos tener como país energía de fósiles, no es malo, pero también tenemos energías renovables. Pero es que eso no es estable, es que se puede almacenar. Tenemos energía solar cuando tengamos el sol. Tenemos energía fósil, pero la tenemos ahí reservada, de tal suerte que tenemos varias opciones. En el caso de Europa no puede ser así. Eso es lo que los tiene en un vilo. A ver, pero es interesantísimo porque por un lado ustedes nos hablaban de la riqueza energética que tiene México y la enorme capacidad que tendríamos de diversificar nuestras fuentes de energía y lamentablemente por decisiones políticas no lo estamos haciendo. Y ahora lo que nos explican, si entiendo bien, es que en el caso de Europa el problema es peor porque no tienen todas esas alternativas que tenemos nosotros. Es decir, y su dependencia al gas que proviene precisamente desde Rusia y Ucrania es crucial y sin ese gas van a tener que volver a contaminar. ¿Es así el asunto? Van a tener que volver a contaminar, sí, así como se escucha, o utilizar la energía nuclear, que está tan mitificada, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de eso, porque ahí... Sí. Porque también nosotros tenemos energía nuclear, como saben, en Laguna Verde, ¿no? Pero es el tema de las grandes mitos urbanos y las grandes percepciones que tenemos en torno a los riesgos que implica la energía nuclear. Si bien la energía nuclear es prácticamente limpia, por sí misma no genera emisiones,
de CO2 ni nada, el problema es la gestión de los residuos, ¿no? Que es ahí donde se pone el foco y creo que ha impactado en el imaginario colectivo pues los accidentes que hemos visto. Pero hay muchísimas estadísticas de la Organización Internacional de la Energía Nuclear donde demuestran que hay mucho más muertes por accidentes aéreos que por el uso de energía nuclear, ¿no? Entonces es cómo cambiamos esta percepción social. Ser una alternativa para diversificar allá. Claro, y por ejemplo Francia está muy clara en que va a potenciar, porque ya usa de manera relevante la energía nuclear, pero también ahora Alemania, que había dicho que se iba a alejar un poco de la nuclear, pues también ha dicho que va a regresar de alguna forma a esta fuente de energía. Y en México, si nosotros revisamos los programas sectoriales de energía, es un tema que no se toca, ¿no? El de la energía nuclear. De la energía nuclear. Pero también podríamos empezar a explorar esta alternativa como una fuente de energía y más bien pensar justamente en la gestión de los residuos, que es ahí donde realmente está el problema. La cuestión de los accidentes, como les decía, es mucho más azarosa y mucho menos preocupante desde un punto de vista científico que desde un punto de vista real, ¿no? Entonces aquí creo que sí tendríamos que pensar que ante estos escenarios que nos presentó este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, sí pensar, y también en el marco de la soberanía energética, ¿no? Para ciertos sectores, en otras fuentes de energía. Claro, allá tiene sentido soberanía energética claro. Y seguridad energética. Claro, porque justo lo que decía Margarita, pues estamos dependiendo de alguien de fuera que simplemente decide literalmente y coloquialmente darle la vuelta a la llave y paralizas no un estado, no una comunidad, paralizas un continente. Un continente. Claro. Y el invierno está a la vuelta de la esquina. ¿Vale? Así es. ¿Qué van a hacer los países en Europa si no llega el gas de Ucrania y de Rusia? La tendencia es, bueno, sí, queremos cumplir la Agenda 2030, pero también necesito satisfacer las necesidades de mi sociedad y en consecuencia, pues lamentamos, pero vamos a tener que optar por recurrir a las energías fósiles y por otra parte, pues se está retomando el que ya se había acordado que no se iba a trabajar con energía nuclear, se va a tener que trabajar con energía nuclear. ¿Por qué es eso? ¿O se mueren de frío? Esa es la opción que tiene el país, porque no sabemos cuánto más va a durar el problema bélico. En consecuencia, ellos no pueden estar supeditados a ver si se les proporciona o no, porque se convierte en un factor político. Tú me apoyas, te abro la llave, no me apoyas, cierro la llave, pero a lo mejor así es como está. Y lo que podemos anticipar, yo no soy experto para nada en cuestiones geopolíticas, pero lo que podemos anticipar es que por lo pronto Rusia no le va a abrir la llave a Europa. No, al contrario, la va a cerrar más para ver hasta dónde puede solicitar el apoyo y permitirles precisamente establecer sus reglas del juego. Y eso es muy riesgoso en materia política. Te quedas sin fichas en el juego. A eso se traduce. Qué complicado escenario. Sí. Qué complicado escenario. Ahora, las razones de Trump eran otras, ¿no? Sí, las razones de Trump estaban más ligadas al tema del cambio climático, pero también recordemos que ellos dependían del suministro fósil de México en gran parte, ¿no? De hecho, tenían prohibido vender cualquier recurso fósil que lograran identificar en su país, aunque allá el recurso fósil es propiedad del dueño del terreno, a diferencia nuestra, tenían prohibido venderlo. Todo se incorporaba a las reservas nacionales, ¿no? Justo porque era un recurso escaso. Cuando descubren sus yacimientos de shale gas, ¿no? Pues obviamente se liberan de nosotros, se liberan de esta dependencia que tienen con nosotros y geopolíticamente adquieren una fuerza muy grande, digamos, se invierten los papeles y ahora somos nosotros quienes dependemos de su gas, ¿no? Entonces, más bien el argumento de Trump era que no afectaba tanto al cambio climático, que era la mejor fuente de energía, que había que seguir por ahí, que un poco siguiendo la línea de que el cambio climático no está sustentado necesariamente en los fósiles, ¿no? Que son procesos históricos, geológicos y demás. A ver, pero escuchando todo esto que está sucediendo, digamos, en Europa, y ya nos explicaron perfectamente bien las causas, los problemas, las dependencias y la necesidad, hablas ahora de energía nuclear, pero la necesidad, digamos, de realizar inversiones pues para no depender de una sola fuente de energía que termina siendo una situación con un riesgo político altísimo. Bueno, regreso un segundo a México, Margarita. Temo que el cuadro que ustedes nos han pintado, en el que se les cierra la ventana, la puerta, los incentivos a los sectores y actores privados para invertir, en los que vamos a tener que pagar
unas cantidades importantes por juicios que vamos a perder como Estado mexicano por todas esas personas que habían invertido y que las estamos dejando ahora colgando. Por el otro lado, no tenemos recursos para hacer inversiones pues propias el Estado para garantizar la generación de toda la energía que necesitamos. Y hay algo que quizá no se ve, pero que escuchando la cuestión de Alemania, de infraestructura, es precisamente la inversión en, déjenme decirlo así, en los fierros. ¿Qué pasa si el Estado mexicano no cuenta con los recursos para invertir en la infraestructura? En eso, pues en los fierros para llevarle la energía a todas las personas hasta sus casas. ¿Cómo estamos por ahí? Porque según alguna vez por ahí leí, esa inversión es muy importante y debe ser constante porque hay un desgaste muy importante en las infraestructuras eléctricas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues lo que ya se había planteado, permitir la inversión de privados, tanto nacionales como extranjeros, porque el Estado no cuenta con los suficientes recursos, tiene muchas obligaciones que satisfacer para la sociedad. Bueno, pues entonces hay que permitir que venga esta inversión, pero que se establezcan reglas claras. Esas reglas claras ya están. El problema es que a través de acuerdos y decretos se han modificado y se ha dicho que no, que siempre no va a ser así. Entonces eso ha frenado precisamente esta inversión. Y lo pongo en un caso muy concreto como es en el del petróleo, todas las asignaciones que se hicieron, todos los contratos que se firmaron, que en este momento están detenidos, pero que además ahí pudo haber sido un error o quizás se dejó así, en donde se dijo, se te va a asignar por 20 años, pero nunca se estableció, a los 5 años vas a tener que producir o generar la extracción de hidrocarburos. Entonces, ¿esto qué es lo que está sucediendo? Pues que los inversionistas dicen, si en este momento no hay reglas claras, vamos a esperarnos tranquilamente a que termine este sexenio y en el siguiente sexenio vemos, pero tenemos graves problemas porque nosotros habíamos pensado y planeado que íbamos a tener fuentes de empleo, que íbamos a tener derrama económica, construcción, infraestructura para generación de energía, refaccionar económicamente a Comisión Federal de Electricidad, al propio Pemex, pero no lo tenemos y entonces los acusamos y les decimos, es que no están invirtiendo, es que ustedes se comprometieron, sí, pero tú me cambiaste las reglas del juego y bajo esas condiciones no puedo inyectar más dinero del que en este momento tengo en riesgo y que lo vamos a llevar a litigio. O sea, no solo no vamos a poner más dinero, sino que se contrae. Y te vamos a cobrar lo que nos costó la inversión que ya no me cumpliste. Es decir, yo creo que uno de los aspectos que más me impresionó de esta plática es las dimensiones múltiples y los efectos variados que tiene de lo que estamos hablando. Es muy complejo en las razones y causas por las cuales estamos incumpliendo la Agenda 2030, pero también en los efectos de distinta naturaleza. Han hablado de efectos sociales, de efectos económicos, de efectos políticos, de efectos de vida cotidiana para las personas. Margarita en algún momento nos ha dicho que el riesgo para algunos países europeos en el invierno es un riesgo de vida o muerte, no se juega con esto. Y en ese sentido es en el que me gustaría que fuéramos orientando nuestras reflexiones hacia el final de este bloque, de este último bloque de nuestro programa. ¿Les parece que vamos por ahí? Bueno, sí. A mí me ha impresionado mucho de esta plática los impactos sociales y políticos y geopolíticos que tiene el tema de la energía. Hablamos primero de su interdependencia con otros derechos y precisamente la Agenda 2030 es de alguna manera un abanico de esa interdependencia, pero ahora nos colocan por la senda de que el problema energético puede ser un problema de desestabilización política, de movilización social, y eso pone en riesgo a los estados constitucionales, eso pone en riesgo a las únicas democracias que todavía se pueden llamar como tales, que son las democracias europeas y con todos sus asegúnes la norteamericana, pero el tema puede terminar generando otro tipo de consecuencias. ¿Qué dirías de eso, Margarita? Sí, efectivamente, una cosa lleva a la otra. El problema, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo porque es evidente de lo que estamos viviendo. En el caso de México, el precio del litro de gasolina debería de estar arriba de 30 pesos. El Estado decidió subsidiarlo para precisamente no generar la alza de precios y que con esto generara desestabilidad social. Sin embargo, llega un momento en que el Estado no cuenta con los suficientes recursos para respaldar estos subsidios. Ese es un primer problema, incide en todo, en todo.
Y en segundo lugar, hablaban hace un momento en el caso de Estados Unidos. En el caso de Trump, lo que él señalaba es que no había un problema con el cambio climático, que el cambio climático era solamente un mito. Y entonces cuando nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué estará lloviendo tanto? ¿Pero por qué los huracanes ahora son tan fuertes? Por el cambio climático, porque hay más temperatura por la generación que nosotros hacemos de dióxido de carbono y en consecuencia esto da una alteración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a provocar? Si no tomamos las medidas necesarias a nivel nacional y que esto se traduzca en acuerdos internacionales, desestabilidad y problemas y daños a la salud. Ese es el efecto. Qué tremendo. Tu opinión sobre este tema, porque estamos lamentablemente cerrando esta interesante y muy preocupante y muy incómoda conversación, Marisol. Yo quisiera cerrar un poco con lo que planteaste al inicio, ¿no? ¿Por qué es incómoda la agenda? Y es algo que no hemos mencionado acá y enmarca en el rubro social. Parece ser que de pronto cuando hablamos de la Agenda 2030 hablamos de un cierto grupo de personas, un cierto grupo de países, de México, de estatus. Pero en realidad también México es un país plural en todos sentidos y también en su diversidad y su composición social. Y algo que creo que se tiene que resolver es esta centralización y control de la generación y distribución de la energía. Tenemos que descentralizar la generación de energía para que en todas estas comunidades rurales, en todas estas comunidades que están marginadas, que están viviendo en condiciones de pobreza multidimensional, tengan derecho a generar su energía hasta cierto número de kilowatts para consumo, pero que no estén dependiendo de que haya recursos para que se pueda llevar la red hasta allá, ¿no? Eso es algo que me parece que es un tema muy pendiente de los estados y que además debe de hacerse desde una perspectiva pues, de una política social incluyente, completamente alineada a la Agenda 2030 y pensando justamente en sociedades diferenciadas, pero desde una perspectiva sostenible. Pues me parece muy importante porque nos conduce a ver que la Agenda 2030 sí importa. Es decir, sí, por supuesto. Sí importa para la vida de las personas, para la subsistencia en la tierra, en el mundo, en donde estamos. Y importa en la calidad de vida concreta de los seres humanos. Y en ese sentido, me parece que sí incomoda el no estarla cumpliendo, pero nos han ayudado ustedes a entender hoy por qué, por razones en algún caso políticas, ideológicas, yo creo que erradas también, pero en otros por razones objetivas o por razones coyunturales o por razones geopolíticas ajenas y externas a los países, todo pareciera que los factores están confluyendo en este año 2022 a 8 años del 2030 para que este sea uno de esos objetivos que no se va a alcanzar, y eso va a tener consecuencias. Y las consecuencias que ustedes dibujan, que ustedes trazan, son consecuencias sumamente graves y son consecuencias que nos deben de preocupar y nos deben de incomodar a todas y a todos en este planeta. Muchísimas gracias, Margarita. Al contrario. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias. Ahora sí les dije por su nombre a las dos perfectamente bien. Y muchísimas gracias a usted, a ustedes, por habernos acompañado en este programa, por verlo, por difundirlo, por descargarlo, porque como puede ver, su función es una función pedagógica, didáctica, reflexiva, polémica, pero también tiene una clarísima vocación de incidencia social. Nos vemos en la próxima edición de este programa de TV UNAM. Hasta pronto.